Hola familia, bienvenidos al canal de Comunidad Olivo, en donde estaremos escuchando el mensaje de cada domingo. En esta serie, Soñando Despierto, el pastor Marcos nos enseña que los sueños grandes honran a Dios y Dios honra los sueños grandes. Te invitamos a que estés al tanto de nuestras redes sociales y te suscribas a este canal. Estamos continuando con la serie Soñando Despierto. Y quiero hablar hoy de la pérdida y luego recuperación de una visión. Nuestra base principal sigue siendo Proverbios 29:18, donde la escritura nos dice que sin visión el pueblo se extravía. Necesitamos tener visión, necesitamos tener una vista hacia dónde vamos. Sueños de parte de Dios van a ser algo que Dios usa para impulsarnos, para motivarnos, para darnos dirección. Hablamos cómo tiene poder la visión, tiene un poder para impulsarnos, así como impulsó a un jovencito llamado David, que recibió una profecía y un sueño sembrado en su corazón, que sería el siguiente rey de Israel. Y sin duda fue uno de los factores que le dio fortaleza cuando entró luego en el proceso de la visión, que fue lo siguiente que vimos. Porque no sucede de la noche a la mañana. Estos sueños, propósitos de parte de Dios toman tiempo y casi siempre hay muchas complicaciones en el proceso, y a veces cosas que ni podemos entender nosotros ahorita, pero Dios está obrando en nuestro interior y está obrando tal vez en factores externos a nosotros que no podemos entender, pero nos llama a esperar y persistir en el proceso. Se le complicó mucho la cosa a David, particularmente con el rey que había en ese momento, el rey Saúl. El rey Saúl se llenó de celos al ver el éxito que estaba teniendo David, empezó a perseguirlo. David tuvo que huir por su vida y vivir cosas dolorosas y complicadas. Pero al fin el rey Saúl murió en batalla. David fue hecho rey primero de la tribu de Judá, 7 años después ya de todo Israel. Pero el sueño no era solo de ser rey. Dios empezó a hablar de una dinastía, de un legado, de ser un rey que a través de él y las siguientes generaciones iba a traer gran bendición a la nación y las naciones. Y ahora quiero hablar de la amenaza que se presentó de perder esa visión para siempre. En 2 de Samuel capítulo 11 versículo 1 leemos: en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, de guerra, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Yo sé que he hablado de esto, no voy a entrar en mucho detalle, solo que la caída en adulterio de David, que casi arruina el sueño que Dios tenía, empieza con este descuido. En la época que los reyes, y que era David, era rey, iban de campaña, de guerra, pero en vez de estar caminando en su visión y propósito como rey, se desconectó, se descuidó. No sabemos por qué, no nos da más detalle. No solo eso, pero luego cuando ve a la mujer bella que no es su esposa, que está casada, en vez de huir de la tentación, en vez de alejarse de la tentación, busca la tentación, y eso lo lleva a este terrible pecado y las secuelas que venían a través de ello. Algo que sí quiero decir hoy: debo reconocer que si un hombre apasionado por Dios como David pudo caer, yo también soy vulnerable. Y seamos sabios, no pensemos
que somos incapaces de caer en un pecado. Si alguien como David fue capaz, debemos reconocer que somos vulnerables y ser sabios y tomar medidas y alejarnos de la tentación. Pero también hay este aspecto de no perder de vista la visión. ¿Por qué no estaba David activo con sus tropas en aquello a lo cual Dios lo había llamado? De hecho, desde allí empezó el problema. Necesitamos ir buscando esa visión de parte de Dios, empezar a caminar en la dirección de ello, aún entendiendo que puede tomar tiempo, que hay estos procesos complicados durante la trayectoria, pero estar nosotros conectados, caminando en esa dirección. Debo de ser sabio con mis tiempos. Sabes, hay tiempos para descanso, sí lo hay. De hecho, son necesarios y bíblicos. Debemos tener un ritmo de vida que incluye el tiempo de reposo, o eso también, el agotamiento, nos puede llevar a malas decisiones. Pero luego hay los que llevan eso a un extremo y están reposando cuando deben de estar activos, ¿verdad? Debemos de estar activos en la visión que Dios tiene para nosotros. Estaba leyendo la historia de John Roebling. Él tuvo el sueño de construir un gran puente que hoy conocemos como The Brooklyn Bridge, el puente que conecta a Brooklyn con Manhattan en la ciudad de Nueva York. Y este hombre tuvo ese sueño originalmente. Es un puente gigante, se extiende casi 500 metros. Fue el primer puente de suspensión de acero en el mundo. Y la ciudad aceptó su propuesta y empezó la planeación. Pero en la planeación, en 1869, John sufrió un accidente que provocó su muerte como un mes después, y el sueño parecía perdido. Sin embargo, su hijo de 32 años de edad tomó el sueño y fue aceptado por el municipio que él continuara con el proyecto. Sin embargo, durante la construcción hubo muchos problemas. Hubo un incendio masivo, por ejemplo, que atrasó el trabajo por meses. Muchos sufrieron de una enfermedad al tener que estar trabajando debajo del agua en preparar en sí lo que sería como la cimentación de este puente. De hecho, su hijo, Washington se llamaba, se enfermó y quedó paralizado. Pero desde su departamento siguió diseñando, y su esposa, Emily Roebling, con conocimiento de ingeniería, era el enlace entre él y los constructores por los siguientes 11 años, mientras avanzaba esa construcción. En vez de soltar, en vez de decir es demasiado doloroso, ha habido demasiados problemas, no podemos, siguieron creyendo y esforzándose. Hubo oposición. De hecho, hubo un grupo que decía que esto era peligroso y levantó una demanda legal que llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero ganaron el caso y continuó la construcción. Y al fin, el 24 de mayo de 1883, el puente fue inaugurado, y Emily Roebling fue la primera persona en cruzar ese puente y marcar la historia de un sueño que había empezado en su suegro, que su hijo había continuado. Y realmente dicen que luego esa noche en casa lo celebraron juntos, ella y Washington. Por supuesto, hay un poder en tener una gran visión. Nos impulsa, nos da ánimo, pero hay un proceso en vivirlo, y hay momentos que puede parecer que la visión está perdida. Y yo quiero tomar el tiempo que me queda para hablar de pasos para recuperar un sueño perdido o aparentemente perdido. David había pecado,
había cometido adulterio y de esa noche surgió un embarazo. 9 meses después nace un bebé, pero ese bebé nace sumamente enfermo. Entonces David empieza a orar, pero antes de eso él es confrontado por el profeta Natán por el pecado que él ha cometido. Y quiero ver tres puntos importantes para recuperar una visión de parte de Dios. Leemos 2 de Samuel capítulo 12 versículo 13, dice: he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Número 1 es reconocimiento del pecado, error o debilidad o incapacidad. A veces no es un pecado, a veces es una debilidad, es un momento de necesidad, de dolor, y yo necesito reconocerlo. Si es pecado, reconocerlo para arrepentirme, y todos reconocer que necesitamos de la gracia de Dios para avanzar y cumplir cualquier sueño o propósito de Dios. En ese tiempo de arrepentimiento, aquí lo dice muy breve, pero créeme que era mucho más extenso que solo eso. De hecho, el Salmo 51 registra más ampliamente lo que David estaba sintiendo. Él escribe: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Noten David tomando responsabilidad, reconociendo lo que no debemos de hacer ante el pecado es tratar de justificarnos, minimizar, culpar a otros. Debemos reconocer que ante todo lo demás es una ofensa delante de Dios. Él dice: contra ti he pecado. Ahora hay perdón, y David fue perdonado. Hubo consecuencias en lo natural, sí. En este caso, ese niño que nació se enfermó gravemente, y David ayunó y clamó postrado en tierra, pero el bebé murió. Versículo 20 nos va a llevar al segundo punto. Entonces, cuando David supo que el bebé había muerto, entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió, ya que había estado ayunando. Número 2, renovación de corazón y mente. David se levantó del suelo, se bañó, se perfumó, se cambió de ropa, fue a la casa de Dios y adoró. Fíjate lo que dice Efesios 4, versículo 22 al 24. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Aquí vemos este cuadro de quitarnos la vieja manera de ser, aquí hablado simbólicamente como un ropaje,
nuestra manera de ser y pensar, abandonar y alejarnos de lo pecaminoso, de lo que nos conecta a la derrota, y ser renovados en la actitud de la mente. Quiero subrayar esto: ser renovados en la actitud de la mente. Muchos necesitamos una renovación en nuestra manera de ver, de pensar, en nuestra perspectiva, sobre todo cuando hemos vivido una derrota, un sueño perdido, sea por causa de lo que sea. Ya confesado de corazón, el pecado es perdonado y queda en el pasado. Veo a David levantándose del suelo donde había estado. Ahora, el acusador, así se llama, es uno de los títulos del diablo. El acusador va a seguir recordándote tus errores, tus fracasos, para tenernos en el piso de condenación o temor. Pero debemos levantarnos del suelo y sacudirnos toda autolástima y temor. Repito, debemos levantarnos del suelo y sacudirnos toda autolástima y temor. Aun si en lo natural es justificado, has vivido algo muy terrible, escúchame bien: si tú te quedas con una mentalidad de víctima, te va a mantener en el suelo. Y hoy el Señor a muchos aquí quiere decirte: es tiempo levantarte, seguir avanzando, seguir creyendo, retomar ese sueño, esa visión. Y no quiero ser insensible, sí hay tiempos para llorar, necesarios y saludables. Llorar y desahogarnos delante de Dios, de dolor, de frustración, de confusión. Hay un tiempo para ello, pero luego llega el tiempo de soltarlo, confiar en Él, levantarnos y avanzar. Reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros, recordar de dónde nos ha sacado y darle gracias, llenar nuestra mente con su palabra. Dice que David se puso ropa limpia, se cambió de ropa, y el pasaje de Efesios usa el simbolismo de ropaje nuevo, de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. Oh, mis amigos, hay que soltar las mentiras y acusaciones del enemigo y abrazar la verdad que Dios afirma de nosotros. Tú eres, si tú has entregado tu vida a Cristo Jesús, eres perdonado, amado, adoptado, aceptado en Él, apartado para sus propósitos. Eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Por Cristo Jesús tú eres. Creí que iban a aplaudir un poco más fuerte que eso. A Él que mete sus manos a donde hemos caído y nos levanta. Pero tenemos nosotros que abrazarlo y decir: sí, voy a creer la palabra de Dios en vez de mis propios sentimientos o la voz del enemigo. El Señor sigue teniendo pensamientos y planes de bien para darte un futuro con esperanza. Es tiempo cambiar de ropa. Es tiempo para un cambio de ropaje. Algunas señoras se están emocionando, pero no me refiero a ir de compras literales, ¿sí? Es tiempo, un cambio de perspectiva de parte del Señor. Saben, en Isaías habla de que el Señor traería, y luego Jesucristo citó este pasaje de Isaías 61 y dijo que Él lo estaba cumpliendo, y habla de traer una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez del espíritu de desaliento. El Señor quiere ponernos un manto o traje de ánimo, de fiesta, de gozo, de esperanza el día de hoy.
porque en Él hay esperanza, en Él hay un futuro. A veces lo perdemos de vista, a todos nos sucede, pero Él nos está llamando a retomarlo. Quítate la ropa de luto, no literal quítate la ropa, sí, de luto, de desaliento, de angustia, de lamento. Y de ahí David se paró y fue a la casa de Dios a adorar. El enemigo quiere alejarte de la presencia de Dios. Primero quiere convencerte que no eres perdonado, y cuando al fin abrazas esa verdad, él te va a decir algo tipo: bueno, está bien, estás perdonado, pero no eres bienvenido en la casa ya. Quédate ahí al margen, lejitos, porque estás sucio, pero la sangre de Cristo Jesús nos ha limpiado. Así que no te quedes lejos, acércate al trono de la gracia, acércate. El Padre corrió a recibir al pródigo, y Él corre a recibir a todo aquel que se acerca a Él con corazón rendido. Acerquémonos a ese trono de gracia para recibir ese socorro, esa misericordia que necesitamos, adorando. Y finalmente, 2 Samuel 12:29, David se levantó, fue a adorar, y luego, unos versículos después, por tanto David, movilizando todas las tropas, marchó contra Rabá, la atacó y la capturó. Al rey de los amonitas le quitó la corona de oro que tenía puesta, la cual pesaba 33 kilos y estaba adornada con piedras preciosas. Luego se la pusieron a David. Además, David saqueó la ciudad y se llevó un botín inmenso. Recuperación de la visión. David se reactivó en su visión como rey al frente de las tropas, y va y conquista esta ciudad que había sido muy resistente. Y luego, en un acto que se me hace, hasta esta vez que lo estaba leyendo, sentí esto: le ponen una corona aún más grande que él había tenido antes. Y creo que Dios estaba hablando: no solo te estoy restaurando, pero la visión aún va a ser más grande. Esto se llama restitución, es ir aún más allá de lo que se había perdido. Dios quiere darte visión, sueño, propósitos. Hay que reconocer cuando ha habido fallas, errores, debilidad, y rendirlo ante Él. Hay que renovarnos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra manera de ver, alineándonos a la palabra de Dios por encima de toda circunstancia o sentimiento. Y hay que recuperar esa visión. Recuperar esa visión. Isaías capítulo 40, versículo 28. Este es un pasaje conocido. Si me ayudan los del grupo, por favor. Isaías capítulo 40, voy a empezar con el versículo 28. Y de veras, yo creo que Dios quiere hablar esto en una manera fresca a muchos aquí. Abre tu corazón, abre tu mente. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Es imposible de entender muchas veces lo que Él está pensando, lo que Él entiende. Pero Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen. Nos cansamos, tropezamos, caemos, pero los que esperan o confían en Él renovarán sus
fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. O si llega agotamiento, a veces llegan caídas, a veces sueños perdidos, pero los que confían, otras versiones dicen esperan, pero no solo de esperar tiempo, esperar con esperanza, con confianza. Los que esperan y confían en el Señor, Él va a renovar nuestras fuerzas. Y es un versículo conocido, volar en alas como el águila, pero no es lo único que dice, porque no siempre vamos a volar. A veces no vamos a tener ese nivel de fuerza. A veces va a ser suficiente para correr, pero a veces ni siquiera para correr. Pero Él nos va a fortalecer lo suficiente para caminar, para mantenernos de pie, y si llegamos a caer, para levantarnos y estar de pie nuevamente. Él quiere renovar a muchos aquí el día de hoy en tus fuerzas, en tu ánimo, y traer una renovación en nuestro entendimiento y una recuperación de sueños, de visiones, de propósitos que Él tiene para nosotros. Tal vez hoy tú no puedes volar, aunque el águila, y es interesante que más temprano oíamos algo del águila, no vuela en sus fuerzas. Él permite al viento soplar y Él extiende sus alas, y el viento es el que hace el trabajo de llevarlo hacia las alturas. Pero de nuevo, repito, primero el Señor quiere extender la mano para ponerte de pie, para que con su ánimo y fortaleza empieces a caminar nuevamente, caminar en la dirección de esa visión, de ese propósito. Y si sigues confiando en Él, va a llegar el momento de subir de velocidad y vas a empezar a correr en esa dirección, a empezar a ver más avance. Y si sigues confiando en Él, va a llegar el momento que el viento del Espíritu va a soplar y vas a levantarte, a volar.